¿quiénes compran dólares? Porque ahí hay un desequilibrio en el mercado cambiario y sube el dólar. Y el Banco Central tiene que intervenir. Pues siempre hablamos con vos y demás que los brasileños no están pensando en el dólar, no es que los brasileños, la clase media, los ahorristas, los pequeños inversores no están pensando en voy y me compro dólar en la casa de cambio y me lo guardo en el colchón o en una cuenta en dólares. Eso no es lo que mueve el dólar en Brasil. ¿Qué es lo que está moviendo el dólar en Brasil? Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Bueno, lo que pasa es que los agentes toman decisiones de cartera, ¿no? Entonces, vos tenés una riqueza financiera en recursos locales enormes. Aquí no hay cepo, no hay nada por el estilo, ¿no? Entonces, en líneas generales, las personas, digamos, de clase media, no los supermillonarios, que esos obviamente tienen decisiones de cartera con una aplicación, parte de ellos en el exterior. Pero típicamente las personas como nosotros, aquí en Brasil, ahorran en la moneda local, ¿no? Ahora, si vos empezás a tener miedo de que esto al final se va al cuerno, entonces vos decís, bueno, eventualmente, en lugar de vender todo en la moneda local, entonces, por ejemplo, anticipo compra de dólares para ir al exterior, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es una situación como la que ustedes estuvieron en el pasado acostumbrados a la Argentina, que el dólar se desbarranca 30% en un mes. No, estamos hablando, para que tengan una idea, al comienzo del año el dólar estaba a 4.84, ahora llegó a cerca de 6, etc. Son movimientos relativamente modestos con respecto a situaciones de hiperinflación, pero que generan un ruido. Y principalmente el problema que traen es el aumento de los tipos de interés del mercado asociados a los títulos públicos. El Tesoro brasileño hace subastas de títulos públicos, o sea que básicamente aquí nosotros nos financiamos internamente, no en dólares, el grueso de la deuda brasileña, y hay un mercado secundario muy robusto y con mucha credibilidad asociado a eso. Entonces, y con emisiones que, inclusive, para títulos, no para títulos prefijados, pero para títulos indexados a la inflación, son del orden de 30 años, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, en 2004, vamos a empezar a contar esa historia 20 años atrás. Entonces, esa tasa de interés real de los títulos larguísimos de largo plazo estaba en 9%. En función, 9% real, en función de un conjunto de reformas que el país hizo a lo largo del tiempo y también de la caída de las tasas de interés en los mercados internacionales, eso en febrero del 2019, que es un marco, ¿no? Obviamente antes de la pandemia, había llegado a 3,5 en términos reales. Ahí vino la pandemia con todas las repercusiones mundiales, etcétera, todo el zafarrancho fiscal, eso se fue para arriba. Después, cuando Paulo Guedes, el gobierno Bolsonaro, consiguió controlar, volvió a bajar, pero ahora está volviendo a presionar, está en más de 6,5%, y la tasa de corto plazo, que vos sabés muy bien que aquí Brasil orbita en funciones de las decisiones del COPOM, que es el Comité de Política Monetaria, así como el Comité del FED, que se reúne cada 45 días, ¿no? Y cuando hace un año atrás todos nosotros veíamos el futuro, ¿qué veíamos? Una tasa de interés, ahí estoy hablando de tasa de interés nominal, de 10,5%, que era muy alta para un país que tiene una meta de inflación de 3%, está bien, era difícil cumplir, la tasa de inflación podía ser de 4%, entonces tenemos una tasa del mercado de 10,5% que arroja una tasa real de interés de 6% para cortísimo plazo, una cosa enorme, ¿no? Entonces, cuando uno veía en una economía normal pensar a eso hacia el futuro, veían, bueno, las tasas de interés van a caer, van a llegar a 10, después a 9, después que pueden caer. Y ahora lo que está ocurriendo es exactamente lo opuesto. La tasa de interés está aumentando mucho. Y claro, no sé si te acordás cuando hablamos, creo que fue hace unos 2 o 3 meses atrás,
que yo te dije que había un test clave para Brasil, que era cómo funcionaría el, entre comillas, Banco Central de Lula, ¿no? Porque recordemos que aquí hay un régimen de autonomía. ¿Iba a ser independiente o no iba a ser independiente el Banco Central de Lula? ¿No? Sí. Y hay una especie de trauma en el mercado con lo que ocurrió en el gobierno Dilma Rousseff, cuando en la práctica el Banco Central, que no era formalmente independiente en aquel momento, dejó que la tasa, que la inflación se fuese para arriba. En el 2015 tuvimos una inflación de más de 10%, totalmente local, no hubo una inflación como después de la guerra de Ucrania, ¿no? Por razones intrínsecamente nuestras, en un marco de una política monetaria claramente laxa, resultante, es la lectura de todos, fue la lectura en aquel momento, de que el presidente del Banco Central sabía que si no reducía las tasas de interés, la presidenta de la República lo iba a echar, ¿no? Entonces, en función de esa especie de trauma y en función de las declaraciones muy subidas de tono del presidente Lula contra el actual presidente del Banco Central, heredado del gobierno Bolsonaro en un contexto de autonomía del Banco Central, el presidente Lula varias veces acusó al presidente del Banco Central actual de ser contra el país, de ser contra el crecimiento de la economía, etcétera, ¿no? Entonces el mercado, durante todo este tiempo, se preguntaba, ¿cómo va a funcionar el Banco Central el verdadero Banco Central de Lula? Bueno, ahora tuvimos un primer punto aclaratorio con aquello que, si no me falla la memoria, Claudio, yo te había vaticinado en aquel momento, que era casi número puesto, que el presidente del Banco Central sería Gabriel Galípolo, que es una persona muy cercana al presidente de la República y que se venía y se sigue desempeñando como director de política monetaria de la actual gestión. Recordemos que nosotros tenemos mandatos intercalados, de tal forma que es un elenco de aproximadamente 10 personas, ¿no? De las cuales 2 o 3 van rotando cada año, ¿no? Fabio, déjame que intercalar, a ver que pregunten Claudio o Martín alguna pregunta. A ver, vamos. Fabio, digamos, cuando nosotros estamos viendo que hoy mismo el dólar está en 6 reales, sabemos que el Banco Central de Brasil tiene munición, digamos, para tirarle, pero al mismo tiempo, en lo que va del año, el dólar allí aumentó 24% con una inflación acumulada de 3,9 entre enero y octubre. La pregunta es, ¿vos ves a Lula que se queda cómodo en estos 6 reales por dólar o te imaginás que por presión del mercado, por lo que fuera, todavía se puede ir más arriba? Mirá, es imposible entender lo que está ocurriendo con el dólar sin entender lo que está ocurriendo con la política. ¿Qué es lo que pasó hoy? El dólar ayer cerró a 6. Cuando él abrió, se disparó, llegó a más de 6.10 y ahora está un poquito abajo de 6. ¿Qué es lo que ocurrió durante el día? Yo no tengo la menor duda de que gente de la City local, así como tienen personas influyentes en la City de Buenos Aires, hay personas muy influyentes políticamente en la City de San Pablo, llamaron a la alta jerarquía del Congreso para decir, ayuden a poner un poco, a bajar la temperatura. Y tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente del Senado hoy hicieron declaraciones a la mañana vía Twitter diciendo que el Congreso va a aprobar lo que sea necesario con urgencia. Y el dólar después se desinfló, claro, se desinfló en un nivel muy alto, ¿no? Pero había llegado a un poco más de 6.10 y cayó a un poco menos de 6. Todo el problema de esta semana ocurrió por responsabilidad del presidente en función de un punto específico. Te explico. El tema del mínimo no imponible es un issue en Brasil, así como lo fue en la Argentina, ¿no? Acordate lo que pasó con aquel proyecto de Massa, que fue votado inclusive por el entonces diputado Milei y que después fue parcialmente cambiado ya por el actual gobierno. Entonces, se presta mucho a la demagogia, ¿no?
Entonces, para que tengan una idea, hasta 2.000 reales aproximadamente no se pagan impuestos. De 2.000 a un poquito más se paga 7,5%, obviamente sobre la diferencia con respecto a 2.000, etcétera, etcétera. Y por cuestiones electorales, desde la campaña electoral, solo que nadie le creía, el presidente Lula viene diciendo, voy a llevar el mínimo no imponible a 5.000 reales. Una locura completa desde el punto de vista fiscal y de la estabilidad económica. No tiene ningún sentido. Brasil tendría uno de los niveles de mínimo no imponible con respecto a la renta per cápita más altos del mundo. Entonces, esto simplemente, el propio Bolsonaro también, que era un populista, quería hacerlo, etcétera, y Pablo Guedes lo convencía a no ir adelante. De la misma forma que Lula presionaba a Fernando Haddad, y Fernando Haddad le decía, bueno, vamos a ver en el futuro, etc. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? El mercado venía discutiendo, el gobierno venía discutiendo hace 4 semanas un conjunto de medidas para reducir el crecimiento de los gastos obligatorios en los próximos años y, consecuentemente, viabilizar, darle consistencia a este freno fiscal como para poder llegar al 2026 con la economía ordenada, sin un nivel de gasto absurdamente bajo en los gastos discrecionales y punto. Y esto venía siendo postergado, tanto que había estos memes, ¿no?, de los celulares, donde Fernando Haddad estaba diciendo, la semana que viene, que todos los viernes se anunciaba y todos los viernes se postergaban para la semana que viene. Ya había un estrés por esto. Y el jueves, cerca de mediodía, empezó a circular la noticia de que por presión del presidente de la República iba a entrar también en este paquete de medidas el aumento del mínimo no imponible para 5.000 reales. Entonces, el mercado colapsó, porque lo que iba a ser una medida de ajuste fiscal se transformó en una medida de desajuste fiscal, ¿no? Entonces, eso generó una tarde del jueves absolutamente infernal y la obligación de que antes de la apertura de los mercados, ayer el ministro Fernando Haddad convocase una entrevista a las 8 de la mañana donde explicaba eso, diciendo que el tema del mínimo no imponible iba a ser discutido el año que viene para empezar a tener vigencia en el 2026. Lo cual refleja el grado de disparate de la situación. Porque si vos tenés que concentrarte en aumentar lo que es fundamental ahora, ¿por qué vas a traer un tema controverso para discutir ahora que recién va a ponerse en práctica en 2026? No tiene sentido. Está claro, eso está, y está muy buena tu explicación, pero la pregunta es, ¿Lula va a dejar que el dólar se quede en este nivel para evitar el problema de una mayor inflación? ¿Lo ves cómodo que se quede acá? Digo, como señal nosotros acá. Puede haber un dólar a 7 reales en algún momento en Brasil. Ahí yo te voy a dar una impresión que es subjetiva, es personal, compartida por una gran parte de los analistas, que remarcan una enorme diferencia entre el Lula actual y el Lula de 2003. El Lula del 2003, el gasto público, que te dije que había aumentado de 11 años, el gasto público del gobierno nacional en términos reales en el 2003 cayó 4%. 4%, hubo un ajuste enorme. Entonces el mercado se dio cuenta de que todo aquello que Lula venía diciendo durante la campaña del 2002 contra Fernando Henrique Cardoso, etcétera, era por la galería, y que en la práctica la política económica se iba a mantener. Eso genera una euforia de los mercados en aquel entonces, 21 años atrás. Cayó en el dólar, cayó en la tasa de interés, cayó en la inflación, etcétera, etcétera. Pero no hay cómo entender esto sin hacer algún tipo de asociación entre lo que es la psiquis, digamos, del PP y la psiquis del kirchnerismo en materia de ideología económica, ¿no? Entonces, esta gente cree que el mercado está conspirando, digamos, contra el gobierno y aún en aquellas circunstancias favorables en 2003 existía la idea de que en algún momento
esas cuestiones tácticas tendrían que ser superadas y el gobierno debería adoptar la verdadera política económica del PT, que acabó adoptando años después y llegó al desastre de 2015-2016. Con una diferencia fundamental humana. Lula está 22 años más viejo que en aquel entonces. Entonces, no tiene los mismos reflejos políticos, está saturado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Lula se porta casi como si no tuviese nada que ver con esto. O sea, él actúa como si en la práctica quien pagase los costos de esto fuese el ministro Fernando Haddad.